Buenas tardes, bienvenidos sean a otra clase de cálculo vectorial a distancia. Para que ustedes vean este video, que va a ser lunes, eh, yo les había dejado un ejercicio para entregar el día viernes de participación, el cual es opcional. Si lo llevaron a cabo bien, si no, no pasa nada, no importa. Y he estado calificándolos a la brevedad posible. Y les hago muchas observaciones y demás. Les comento que la solución la dejé disponible para el mismo día viernes. Y aunque lo ideal es que lo comentábamos en clase, creo que el texto es suficientemente claro y por el momento ya, si ustedes me indican que quieren escuchar mi explicación durante la grabación, algo por el estilo, entonces ya le doy tiempo al video. Y lo que pasa es de que haciendo cuentas, yo me di cuenta de que otra vez, apenas iniciamos el curso, no hay problema y oficialmente podríamos entrar en breve en un atraso con respecto a la planeación oficial. Entonces, yo no quiero estar invirtiendo tiempo en otras cosas que sí son útiles, pero quiero ya llegar a unidad 2 para ir con respecto a la planeación programada por parte de la academia. Son de las hazañas que uno tiene que hacer como profesor, o sea, hay que enseñar todo el programa, que lo aprendan lo mejor posible, con ejercicios y todo, y, y todo en tiempo, en forma y en modo todo. Entonces, sí vamos a hacer ejercicios y todo, pero lo que estoy procurando es acelerar un poquito el paso, debido para no entrar, porque seguramente vamos a entrar con una clase de retraso oficialmente con respecto a la programación oficial, pero que no pase de más de una clase para no ir acumulando problemas ni tampoco tenga que estar luego subiendo videos y que sean clases extemporáneas, no, sino que sea todo dentro del horario de clase y que nada más se tengan que preocupar del horario de clase. No me gusta estar pidiendo tiempo de más, porque no es justo, o sea, es algo que yo debía de cumplir en tiempo. Entonces ya basta de introducción, vamos a pasar mejor a ya tema. La solución del ejercicio ya se las mandé para que las liberara el mismo viernes. El mismo viernes ya dejo de recibir yo ejercicios de participación. Recuerden que es opcional, no pasa nada. Y el que sí voy a, ya les voy a dejar, yo creo que en esta sesión una tarea. Y esa sí ya es obligatoria de entregar. Pero también, aunque yo ponga una fecha de entrega, en esa me veré más flexible si me entregan extemporáneo debido a que por sus circunstancias no tienen escáner, apenas si tienen internet o algo así, y no pudieron enviarme la tarea sino hasta después, ahí sí se las recibo. Es participación no porque es opcional, entonces no tiene caso. Pero las tareas sí soy más flexible en entrega por las circunstancias. Entonces no hay ningún problema. Y bien, vamos a pasar a compartir toda la pantalla completa. Sí, muy probablemente se van a dar cuenta de que estoy grabando esto con mayor anticipación. Sí, pues derivado de todo lo que está pasando, de internet y demás, moraleja, trabajar desde antes. Entonces estoy preparando las clases con mayor anticipación, por lo mismo. Les recuerdo una vez más la mecánica de siempre, bueno, hasta ahora manejada, es un video de 55 minutos y una primera parte de 55 minutos y luego una de 35 minutos. Y ustedes van a tener un tiempo breve de receso entre un estreno y el otro, igual como se ha llevado a cabo a lo largo de todas estas sesiones anteriores. Entonces nosotros estábamos viendo la demostración de por qué los valores propios de la matriz hessiana, o en matriz y determinante hessiano, nos dan por resultado las características de los puntos críticos, si son máximos o si son mínimos, y que son mucho más sencillos de utilizar a comparación de la derivada direccional. De todas formas, no lo echen en saco roto, aunque la técnica, por decirlo de alguna forma, o el método por medio de la derivada direccional no es la que usualmente se utiliza para ejercicios, no está fuera del temario y demás. Entonces, ¿les podría caer en un examen? Sí, les podría caer en un examen.
Y es que a su vez forma parte del programa porque es el fundamento teórico de por qué la matriz hessiana y demás siguen funcionando. Entonces, por eso no los podemos dejar de lado bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que hace que funcione el método por medio de la matriz de determinante hessiano? ¿O cuál es la demostración del teorema? ¿Qué es lo que ya les había mencionado? Está en esta parte de notas o comentarios. Eso es lo que vamos a estar examinando en este momento, dentro de sus apuntes. Entonces dice que la segunda derivada direccional de la función xy va a ser igual a todo esto. O sea, es una forma análoga de obtener esa segunda derivada direccional, que va a ser a u1, que es la primer componente de mi vector unitario, o sea, sería el coseno de alfa, u1 al cuadrado, por la segunda derivada con respecto de x, o bueno, dos veces derivada con respecto de x a mi función z, más dos veces u1 por u2, que son las componentes de mi vector unitario. Recuerden que tenemos nosotros un vector unitario. Aquí no aparece en el teorema, o no lo veo, pero U1 y U2 son las componentes del vector unitario, que son las que utilizo para mi derivada direccional. Entonces, como se dan cuenta, no he dejado de utilizar mi derivada direccional, nada más estoy utilizando otras herramientas. Y esto multiplicada por la segunda derivada, pero es primero con respecto de x y luego con respecto de y, de la función z original de donde yo estoy obteniendo mis puntos críticos, más dos veces, perdón, más elevado al cuadrado u2, que es la segunda componente de mi vector unitario, o sea, sería el seno de alfa, multiplicada por la segunda derivada parcial con respecto de y de la función de donde yo estoy obteniendo los puntos críticos. Entonces, la derivada direccional tiene otras expresiones análogas, como podrán observar. Entonces, a esta misma expresión de la segunda derivada direccional, nosotros le podemos dar forma de matrices y de vectores. De hecho, a decir verdad, los vectores columnas son matrices, nada más que son matrices renglón o matriz columna. Entonces, en realidad todo debería ser matriz, pero se le hace la diferencia como vector renglón o vector columna, pues por cómo se utiliza geométricamente. Pero no pasa nada, es lo mismo. Entonces, esta segunda derivada direccional vamos a ordenarla en forma matricial y nos queda esto de aquí. El primer elemento sería este renglón, esta matriz renglón o vector renglón que tiene sus componentes u1 y u2. Son las componentes en mi vector unitario de la derivada direccional, el coseno alfa, seno alfa. Y luego se está multiplicando por esta matriz que es la matriz hessiana, que es esto que tengo aquí en medio, es la matriz hessiana. Si se dan cuenta, tiene la misma estructura de lo que estábamos viendo por este lado, nada más que aquí está generalizado para n dimensiones, esto de aquí. Ahora, para dos dimensiones, pues es únicamente como las variables, ¿cuáles son? X y Y, no x1, x2, como en el caso de n variables, como lo tenemos aquí a la derecha. En el caso de la izquierda, pues es únicamente función de x y y. Entonces queda, en lugar de la parcial con respecto de la variable 1 dos veces, o sea, f11 queda como f de xx, f de xx. O sea, la derivada parcial con respecto de x dos veces. Luego, en los extremos, y debido a que cumple el teorema de Schwartz, tal como lo tenemos planteado aquí a la derecha, que donde f y j es igual a la función ji, que no es otra cosa más que la derivada parcial, primero con respecto de y luego con respecto de j, va a ser igual a la derivada parcial con respecto de j y luego con respecto de y, esto por teorema de Schwartz. Entonces, f de xy va a ser lo mismo que la de su extremo, f de xy, perdón, se los dije f de xy. Derivada parcial con respecto de x y luego con respecto de y luego la derivada parcial con respecto de x y luego con respecto de y a los extremos de mi matriz hessiana. Y continuando con la diagonal principal, tengo en el segundo renglón, segunda columna, a la segunda derivada parcial con respecto de y, o f de y,
que así les digo que van a encontrar este tipo de matriz en muchísimas cosas. También, si se dan cuenta, se comporta, de hecho, es igual o se puede trabajar igual como una matriz transicional asociada a transformación, que es un tema de álgebra lineal, que les debe sonar porque lo debían haber visto del semestre anterior, y que a su vez es un tensor de esfuerzos más adelante en mecánica de materiales. Claro, ya no son funciones, ya son otras cosas, son esfuerzos, pero sigue siendo la misma estructura. Nada más que ahora es sigma XX, las cortantes en XY y sigma YY. O sea que esto se va a utilizar para muchísimas cosas. Yo estoy hablando de mecánica, pero la verdad es que esto lo van a encontrar en electrónica, en modelado, en control, en muchísimas materias, creo que como en el 90%. O sea, los de computación tampoco se salvan porque son los que se encargan de hacer los softwares que luego utilizan modelado de elemento finito y demás, que son los que utilizan los ingenieros mecánicos en Ford y en otras compañías. Pues alguien tiene que programar eso. ¿Y quiénes son los ingenieros en computación? Entonces van a tener que aprender mecánica de materiales o van a tener supervisión en ingeniero mecánico, sí, para programarlo y uno tenga su software en CAD cuando ya está trabajando en Ford o cuando ya está trabajando en todas estas compañías que utilizan CAD, o sea, el software CAD y que utilizan FEM, que es este método de elemento finito o Finite Element Method. Entonces, esto se usa en todos lados. Pues sí, la verdad es que no sé quién no lo va a usar. Continuamos nosotros con lo nuestro. Y post multiplicado todo esto por este vector columna o esta matriz columna U1 y U2, que es otra vez el vector unitario y nada más que tiene ese arreglo, o sea, el primero es horizontal y el segundo es vertical para que las matrices sean operables. De otra forma no se va a poder. Observen. El primer elemento es un renglón por dos columnas. El de en medio es de 2 por 2, dos renglones, dos columnas. Y el último es de 2 renglones por una columna. Si no estuvieran ordenadas así, no se podrían operar, porque no son operables entre matrices, el álgebra de matrices. Recuerden que deben de coincidir los dos números en el orden para poder hacer esa operación. Lo escribo aquí, 1 por 2, disculpen si no me queda perfecto, este es de 2 por 2 y 2 renglones por una columna. Ya sé que los debí haber escrito abajo formalmente, pero si ven qué tamaño está el espacio de esto, entonces no se va a poder más. Si este 2 no coincidía con este 2, no se podrían operar las matrices, no se puede hacer multiplicación de matrices. Igual este 2 con este 2. Entonces eso explica por qué estas matrices tienen que ser renglón columna para que sean operables. Y si hacen operación, lo que van a encontrar es la expresión que yo acabo de poner aquí arriba. O sea, nada más la están desarmando en forma de sus matrices hessianas y demás, pero sigue siendo el mismo concepto, sigue siendo la misma operación y mismo todo. Y entonces, ya aprovechando ese orden en forma de matrices, se puede reescribir la expresión de esta forma como está aquí señalada. La segunda derivada direccional de la función es igual a el vector unitario transpuesto multiplicado por la matriz hessiana y luego multiplicada por el vector unitario. Entonces, si se dan cuenta, en realidad el vector unitario se representa como un vector columna y se transpone, o sea, el renglón se hace columna y se expresa como un vector renglón y ese es el que se está premultiplicando luego en la matriz hessiana y pues multiplicado todo al final por el vector unitario que ya les había dicho, el original. Entonces, ¿por qué lo estamos trabajando así? Justamente para utilizar los vectores y valores propios y la expresión hessiana y no tener que estar calculando la matriz, la derivada direccional variando ese vector unitario. O sea, pueden hacer el cálculo como lo vimos hace como 2 clases, que es con la derivada direccional, sí, pero resulta ser muy complicado. Entonces, por claro, tengo que estar probando en un montón de direcciones, de un montón de variaciones de este vector U para hacer la derivada direccional. Entonces, lo que se hace es recurrir a esta expresión análoga, que es la que yo les estoy poniendo aquí al lado. O sea, si hacen las operaciones se van a dar cuenta que es la misma expresión. Nada más le estamos dando un arreglo algebraico y ahora tiene esta nueva estructura. Y con esta nueva estructura se le puede dar forma de matrices, que es lo que tenemos aquí abajo, y finalmente se puede utilizar como una neta matriz
segunda ecuación matricial, disculpen, que es lo que está encerrado en color rojo. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues es que ahora resulta que vamos a utilizar los vectores y valores propios y esto va a aplicar para cualquier dirección del vector unitario. Si se dan cuenta, el vector unitario está expresado en términos de U1, U2, y estos cuáles son para cualquier ángulo alfa. Entonces lo que estamos haciendo es una generalización de todas las direcciones posibles. Por eso es una gran ayuda. Hacer el cálculo con un vector a la vez, hacer la derivada direccional, tendrían que estarlo probando formalmente para cada ángulo. Y a menos que tengan una computadora, no van a poder hacer ese cálculo, va a ser desastroso, va a ser muy complicado. Entonces, el trabajarlo de esta otra forma, con la matriz hessiana, lo que permite es hacer el cálculo para cualquier dirección de U. Por eso es una gran herramienta. Entonces, H es la matriz simétrica hessiana. Simétrica, como ya podrán observar, en la diagonal contraria, f de xy. Derivada parcial con respecto de x y luego con respecto de y coincide con la del otro extremo, que es la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y, por el teorema de Schwarz y todo lo que ya vimos. Esta es otra alarma, no pasa nada. Entonces, continuamos, es la matriz simétrica hessiana y por lo tanto, llegamos a la siguiente expresión. La matriz hessiana es una matriz de transición asociada a la transformación, algo que ya debían haber visto en álgebra lineal, y por lo tanto tiene o hay una infinidad de matrices similares, se llama así, que son aquellas que se pueden obtener a partir de pre y post multiplicar a esta matriz por una matriz P. En este caso, como vamos a casar aquella en específico que tiene los valores propios, esta matriz similar va a ser la matriz diagonal, es esta de aquí, por eso es la matriz D diagonal, la que ya tiene en su diagonal principal a los valores propios. Y esto se obtiene por medio de la matriz P diagonalizadora. Entonces lo que vamos a hacer es despejar de la matriz diagonal, vamos a despejar la matriz diagonal de esta expresión y vamos a pasar todas las matrices diagonalizadoras del otro extremo y que estas operen a la matriz hessiana para obtener los valores propios. Entonces, donde P es la matriz ortogonal cuyas columnas son los vectores propios ortonormalizados de H y de la matriz diagonal. Entonces, es el nombre largo, de hecho es la definición de la matriz diagonalizadora P y la matriz diagonal, que es la que tiene en sus elementos de la diagonal principal de la matriz los valores propios de todo mi sistema. Bueno, pues por decirlo así, los valores propios de la matriz, de mi matriz H, de mi matriz hessiana. Entonces, esto se sustituye en la expresión original, que es la que tengo aquí arriba, ya no lo muevo, ya nada más para estarlo marcando, y está aquí, nos va a dar por resultado, en lugar de esa matriz H, aquí lo estoy sustituyendo y me da esta expresión. El vector unitario transpuesto por la matriz diagonalizadora P, la matriz diagonal, la matriz diagonalizadora transpuesta por el vector unitario original. Y al hacer las operaciones entre el vector unitario transpuesto, bueno, de hecho aquí está en el miembro contrario, lo único que va a pasar es que se van a transponer ya. O sea, la matriz diagonalizadora P transpuesta por el vector unitario me va a dar como resultado otro vector. O sea, es un vector que va a tener la misma dirección y demás, nada más que otros valores en senos y cosenos. De hecho, ya no es un vector unitario, ya tiene una magnitud, la que sea que dé. Ahorita no nos importa esa parte, lo que nos importa es la matriz diagonal. Entonces nos va a quedar como resultado, ya después de hacer la sustitución, que es esto que aquí subrayé de color rojo, y que les digo que lo único que va a variar es obtener uno transpuesto del otro, pero el resultado es el mismo, es que la segunda derivada direccional entonces tiene otra expresión análoga, en donde es un vector V, que ya no es el vector unitario, ya no tiene una magnitud igual a 1, pero sí puede tener una dirección cualquiera,
o es un vector cualquiera, pues, de R2, transpuesto multiplicado por la matriz diagonal, que es la que tiene en su diagonal principal a los valores propios, y finalmente al vector V, que les digo que es de dirección cualquiera dentro de R2, y se resuelve. O sea, ya resolvemos las operaciones, lo simplificamos porque conocemos a la matriz diagonal, entonces nada más tiene valores propios, y se puede hacer la multiplicación entre matrices. O sea, es esto de aquí, pues lo único que estoy haciendo es multiplicarla por dos vectores cualesquiera B1 y B2. Y ya, no pasa nada. Nos da por resultado esta expresión, y esta es la razón de por qué sirve lo que estábamos viendo en los casos con respecto a los valores de qué signos tienen los valores propios, y eso que implicaría si son mínimos, máximos, además. Entonces la segunda derivada direccional de la función ahora va a ser igual, o a qué es igual a lambda 1, el primer valor propio, multiplicado por la primer componente de este vector que va tiene una dirección cualquiera, al cuadrado, más el segundo valor propio multiplicado por la segunda componente del vector, que tiene una dirección cualquiera. Siendo los signos de lambda 1 y lambda 2, o sea, los de los valores propios, los únicos que determinan la naturaleza del punto crítico estudiado. Ah, muy bien. Entonces, vamos a analizar un par de casos con respecto de ello para que vean por qué sí sirve, utilizando únicamente esta expresión. Creo que cabe todo, bueno, no ocupo todo. Está bien, no importa. Así es lo mejor que cabría. Entonces vamos a fijar nuestra atención únicamente en esto y en los números 2, 3 y 4, los incisos 2, 3 y 4 de mi teorema. Y nos van a explicar por qué funciona. ¿Qué pasa si lambda 1 y lambda 2 ambos son negativos? Como B1 al cuadrado y B2 al cuadrado no pueden ser negativos, o sea, aunque sus componentes fueran negativos, va a terminar siendo un número positivo. Entonces los únicos signos que nos afectan es lambda 1 y lambda 2. Si tanto los signos de lambda 1 y lambda 2 lo único que están haciendo es restar un número negativo con otro número también negativo. ¿Cuál va a ser el resultado? Que la segunda derivada direccional es todavía más negativa. Y si la segunda derivada es negativa, si la segunda derivada direccional es negativa, ¿qué nos da por resultado? Que el punto crítico sobre el cual se está evaluando esta segunda derivada es un máximo. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos visto, la segunda derivada direccional nos está dando la variación de la derivada direccional. O sea que en esa dirección, las derivadas como van decreciendo, o sea, va de positivo a 0 a negativo, positivo, 0, negativo. Y en la gráfica, ¿qué significa? Que primero tuvo una pendiente positiva, luego llega a 0 y luego es negativa, empieza a declinarse. Entonces, está subiendo por una cúspide, llega a la cúspide y luego baja. Eso significa en términos de derivadas que fue positivo, 0 y luego negativo. En términos de la segunda derivada, que significa que va variando negativamente, va cambiando de signo, va hacia abajo, bueno, va decreciendo las derivadas, de positivo a 0 negativo, y eso significa que cuando la segunda derivada es negativa, una vez más, tenemos un máximo relativo en el punto donde se está haciendo la evaluación. Entonces, si se dan cuenta, esta explicación está englobando o relacionando lo que ustedes vieron desde hace un par de clases atrás, o una, ya no me acuerdo, con todo lo que estamos viendo en este momento. Entonces, por eso se los estoy dando, porque estamos haciendo un repaso general de todo. Ahora, ¿qué pasa si ambos valores propios resultan ser positivos? Entonces, positivo más otro número positivo, pues la segunda derivada direccional evaluada en ese punto me va a dar un número positivo. O sea, un número positivo con otro positivo, pues me va a dar otro número todavía más positivo, ¿no? Bueno, más grande, pero sigue siendo positivo. Y esto por consecuencia, ¿qué nos dice? La segunda derivada direccional, que es la variación de la variación, cuando esta es positiva, significa que las derivadas
van de negativo, 0 a positivo, negativo, 0 positivo. En la gráfica, ¿qué significa? Que están decreciendo, se hace 0 y luego empieza a subir. Está decreciendo la gráfica, se hace 0 y luego empieza a subir. Entonces, por consecuencia, ¿qué tenemos ahí? Un punto mínimo relativo en ese punto. Un punto mínimo relativo. Si evalúan la primera derivada en ese punto, les debe dar 0. Y al evaluar la segunda derivada en ese punto, si les da positivo, es porque tienen un mínimo relativo. Porque una vez más, en la gráfica, es porque va decreciendo, se hace 0 y luego positivo. En la parte de derivadas, la derivada es negativa, 0 y luego positiva. Y la variación de la variación, o sea, la derivada de las derivadas, la segunda derivada, eso dice que es una pendiente positiva, porque va de negativo a 0 a positiva. Y eso significa que la segunda derivada direccional, porque estamos en el espacio, es positiva. Entonces, cuando los valores propios son positivos es porque tenemos un mínimo relativo. Hilando la primera cosa que yo dije con la última consecuencia que yo les dije. O sea, estoy haciendo una cosa que engloba todos los conceptos vistos hasta este momento. Por eso doy esta parte. Ya sé que es una demostración y a muchos de ustedes no les hace mucha gracia, pero vean lo útil que es. Me importa más su dominio teórico a que sepan y les deje hacer 40.000 ejercicios, porque les podría dar 5 minutos de teoría y luego ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y para que después del quinto ejercicio me digan, creo que ya le estoy entendiendo. Entonces estamos perdiendo el tiempo, lo debían haber entendido con la teoría desde el inicio, entonces por eso mejor reforzamos la teoría y luego vean que ya el ejercicio es lo de menos, se pueden poner a hacer los ejercicios resueltos y nada más interpreten con la teoría, la teoría es lo más importante, interpreten con la teoría. Simplemente el estar revisando sus ejercicios resueltos de participación me doy cuenta que deben engrosar esa parte, porque muchos llegaron a la conclusión, 2 igual a 0, y con eso me querían concluir. No, pues eso se llama incongruencia, eso no se puede, 2 no puede ser igual a 0. O sea, desde antes se tenían que haber dado cuenta que, que el ejercicio ya se había acabado. Y eso lo van a ver porque yo llegué a ese punto, o sea, no puse 2 igual a 0, no. Llegué al punto en donde ya no se cumple y ya no es necesario llegar a ese tipo de incongruencias. Lo van a ver en el Paint que yo le subí el viernes, de hecho, o ya lo debían haber visto. Entonces, moraleja, refuercen su teoría y lo crean o no, y esto así me lo enseñaron en mi maestría, aprendan a leer. No, no significa aprender a leer, no es como yo leyendo el párrafo. F de RC es un mínimo relativo si la matriz hessiana evaluada en RC es una matriz positiva definida. Eso no es leer. O sea, eso nomás es mecanizarlo. Leer es interpretar lo que yo estoy leyendo. Vaya, hasta para hacerle comercial un libro, lean Fahrenheit, ya no me acuerdo del número, 400 y tantos o 200 y tantos, no me acuerdo, pero es Fahrenheit. Y ahí dicen qué es la verdadera acción de leer. O sea, primer paso, la parte mecánica. 2, que todo eso lo reflexionen, o sea, que tenga significado, que pase por reparte consciente. Y tercer paso, hacerlo parte de uno. Ese es el verdadero proceso de lectura. Y eso es lo que verdaderamente deberían de enseñar. Enseñar a leer es que pase todo ese proceso. No es nada más interpretar los signos gráficos que son las letras, sino reflexionar y luego hacer parte de uno lo que estamos leyendo. Entonces, moraleja, sí tienen que aprender a leer en esta forma, tienen que aprender a interpretar lo mismo que ustedes están leyendo y escribiendo y van a ver cómo sus problemas en matemáticas se van a resolver rapidísimo, rapidísimo. Hasta incluso ni siquiera me interesa ponerles ejercicios terriblemente pesados. No me interesa que sean ejercicios que ya llevan una hoja y no lo pueden acabar. No, la mayoría de mis ejercicios de examen, de tarea y de todo, bueno, de tarea a lo mejor sí les dejo los pesados, pero no muchos, ni siquiera tampoco yo me llevo pesado y no les voy a dejar tampoco muchas tareas. Me interesa más que se dediquen a estudiar, a repasar esto y hagan énfasis en esa parte, en la teoría. Entonces les voy a dejar un ejercicio muy sencillo y de los exámenes se resuelve en una media página y ya quedó, y eso es todo. Lo que me interesa más es lo que se llevan en la parte de conceptos. Entonces, por eso hago mejor más hincapié en esto.
Volviendo ya a esto, en el inciso 3 me tapa un poco mi imagen, pero sé que dice, hay un punto minimáximo, punto silla en R0, si existen valores característicos de una matriz hessiana, lo en R0, con signos diferentes. Entonces, ¿qué significa? Aquí, en nuestra fórmula, en nuestro dibujo, en esta misma expresión, ¿qué pasa si yo tengo que mi primer valor propio es positivo y mi segundo valor propio es negativo? O sea, ahí tengo signos diferentes, pero ninguno de estos valores propios es igual a cero. No, no son iguales a cero, son de signos contrarios. Pero, ¿qué significa? Que para algunas direcciones de mi vector, de dirección contraria, a lo mejor pesa más la parte positiva que la parte negativa, porque no todos los vectores, y haciendo aquí un mal dibujo, no todos los vectores son iguales. Por más que tengan la misma magnitud, no van a tener los mismos componentes en X y Y. No es lo mismo este que está muy pegado a la parte horizontal en X que uno que esté muy pegado a la parte vertical Y o uno que esté perfectamente a 45 grados. No, sus componentes, o sea, lo que tenemos aquí abajo, nada más en dirección X, va a ser diferente para cada uno de estos vectores. De hecho, como lo podrán observar ahí, en sus componentes en X, el vector que está más pegado al eje X tiene una gran componente horizontal, entre 45 grados tiene la de en medio, y luego el que está completamente vertical, o casi vertical, pues tiene una componente X muy pequeña. Igual ocurre en sentido contrario. Este que está más pegado a la parte Y tiene una componente vertical muy grande, la de 45 grados lo tiene intermedio, y el que está muy pegado al horizontal o X tiene una componente vertical muy pequeña. Entonces, esto significa que dependiendo de la dirección, o sea, del ángulo, o sea, tal cual estoy hablando de dirección, es una distancia angular. Significa que estoy hablando de el ángulo teta o alfa, o como sea que le quieran llamar, aquí, estoy de aquí. Y dependiendo de va a tener más parte en X, más parte en Y. O sea, más grande la componente en X, más grande la componente en Y. Entonces, se me olvidó poner el origen. Entonces, a eso se refiere la expresión cuando, si tenemos valores propios de diferente signo, para algunas direcciones va a ser más importante la parte de B1, la parte en X, y en otras va a ser más importante la parte de B2, la que vamos a decir que está en Y, por decirlo para este caso. Recuerden que estamos hablando de algo en el espacio, entonces va a ser complicado hablar de X y de Y y cosas así. O sea, y esto porque es para una generalización de dimensiones y demás, pero la intención es esa, que lo vean de esta forma, como si fuera de dos dimensiones, entonces direcciones en X y en Y. Para algunas direcciones, o sea, para unos valores del ángulo teta, va a ser más grande la componente en X y otras va a ser más grande la componente en Y, depende si está más pegado a la horizontal o a la vertical en mi sistema de referencia. Y como son de signos contrarios, significa que a veces la segunda derivada direccional va a ser positiva y a veces la segunda derivada direccional va a ser negativa. Entonces significa que para algunas direcciones se va a comportar como un máximo y para otros se va a comportar como un mínimo. Entonces, como tiene ambos comportamientos, es un mini máximo, tal como está aquí señalado, o punto silla, porque tiene partes en donde se comporta como un máximo relativo y otras que se comporta como un mínimo relativo. Bien, entonces ya podemos continuar. El criterio no decide si todos los valores propios de la matriz que sea evaluada en el vector tienen el mismo signo, excepto uno o más de ellos que son iguales a cero. Entonces, si alguno de ellos es igual a cero, el criterio no decide. ¿Por qué? Porque estamos a ciegas en esa dirección. Está anulando una componente completa de mi vector, o vaya a decir, mi vector en dirección cualquiera. Entonces, estamos a ciegas, no sabemos qué está pasando por ahí, si está creciendo, está subiendo, no sabemos qué signo darle. Entonces, si le está algo igual a cero, el criterio no decide. El criterio no decide. Bien,
Este, podemos continuar. Ya vimos ahora por qué sí sirve en la demostración, ya vimos por qué se liga con todo lo que hemos visto y que esa derivada direccional no se han deshecho ni se van a deshacer de ella, sino que van a utilizarla de formas cada vez más cómodas. Pero el concepto, el inicial, no se pierde, sigue siendo una derivada direccional. Bien, y así ya podemos entrar a los ejercicios, como les había comentado en la clase anterior. Uno lo vamos a tener que resolver de tarea y ya están los resultados, entonces nada más tendrían que revisarlo. Mm, yo creo que sería el segundo ejercicio. No, es demasiado. Tal vez ni siquiera hagamos los tres. Si ustedes quieren hacer el otro, sí, yo creo que vamos a resolver nada más uno de ellos, porque para ustedes que están viendo, déjenme ver mi agenda. Entonces estamos planeando las clases. Nosotros estaríamos hablando de la clase del 5 de octubre, estaríamos viendo esto, y todavía falta el tema 1.3, y oficialmente tenemos que entrar a la unidad 2 el viernes 9 de octubre, cosa que no va a ser posible, vamos a tener que entrar el 12 de octubre, o sea, con una sola clase de... Sí, así que solamente vamos a poder hacer un solo ejercicio, el otro se los voy a dejar de tarea, y que no es más que lo mismo, vamos a hacer lo mismo, y entrar ya a 1.3 para alcanzar a hacer ejercicios el viernes. Ya no sé qué viernes es, pero el otro viernes. Y, y así entrar a unidad 2 el siguiente lunes, creo que es el lunes 12, les dije. Entonces, por eso me estoy empezando a apurar. Y no sé en qué se nos va el tiempo, yo no siento que estemos perdiendo el tiempo. Entonces, el que les quedaría de tarea, luego se los pongo ya bien en una entrega en el Classroom. Determinar los extremos relativos a la función, y está fácil, es polinomial, x cúbica menos 3y más y cúbica, y su naturaleza mediante ambos métodos vistos en clase. O sea, es la de valores propios, estoy dejándoles, este va a ser su ejercicio de tarea, este es su ejercicio de tarea, y aquí de hecho ya está la solución, o sea, nada más tienen que comprobar que se llega a eso, que el origen es un punto silla y el 1, 1 menos 1 es un mínimo relativo. Y lo tienen que comprobar con dos valores propios, ese sería uno de los métodos con valores propios, y el otro sería con esta fórmula de aquí arriba que yo les había puesto, la de G, este de aquí, este de aquí. Este sería su segundo método, o primer método, no importa. Sería uno de los métodos, el de con la matriz G, y el otro es de los valores propios, que es el que les estoy dejando ahorita, bueno, el que ahorita estamos viendo. Esto sería por ambos métodos. Y ahora nosotros vamos a hacer lo mismo, pero únicamente con este ejercicio de determinar la naturaleza de los puntos críticos de z igual a y cúbica menos 3 yx cuadrada menos 3y cuadrada y todo lo demás, y cuyos puntos críticos son, ya me están dando los puntos críticos, o sea, ya para ya no entrar vamos a agilizar esto, ya me están dando los puntos críticos, estos me están garantizando por el enunciado que dice la derivada volada en estos puntos ya son iguales a cero. Entonces, mediante el criterio de la segunda derivada y matriz hessiana, lo vamos a resolver únicamente con valores propios, porque el otro es reseteo, esa fórmula. O sea, de hecho yo me equivoqué al copiar el ejercicio. O sea, el criterio de la segunda derivada en realidad es la matriz hessiana. Entonces, como lo que estamos viendo, con valores propios. Nada más estamos cambiando el empaque. Entonces, estamos viendo lo mismo de la derivada direccional. A lo que me refería con el otro método es lo que yo les había escrito en la parte de G, de G de XY, que es igual a la primera derivada parcial con respecto de x, la segunda derivada parcial con respecto de x, dos veces al cuadrado, más la de y al cuadrado, menos la de xy al cuadrado o algo así. Yo no me acuerdo, no la sé de memoria, pero es esa a la que me refiero.
Recuerden que en sus exámenes, en sus ejercicios y demás, no olviden utilizar su formulario, o sea, un cuadernito en donde ustedes apunten todos sus teoremas y definiciones y demás, porque si yo no me sé las fórmulas y de hecho no tiene ningún caso memorizarlas, ahí van a estar siempre los libros, incluso en el trabajo. La idea es que lleven el concepto y sepan, me acuerdo que hay una fórmula tal, entonces ya van, lo buscan y ya lo ven en el libro. Si quieren en dos, porque no vaya siendo que el libro venga mal impreso. Si ya coinciden dos, entonces ya creo que es más complicado, ¿no? Entonces ya dicen, sí, ya me acuerdo que era esto y bajo qué condiciones, ahí dice el teorema, para tales condiciones funciona mi teorema, bien, las cumple mi ejercicio físico, sí, sí las cumple. Entonces puedo utilizar el teorema, y lo utilizan y llegan al resultado. Así se hace en la vida real. Bueno, vamos a trabajar nosotros en este ejercicio. Ya están ahí los resultados, entonces ya no tenemos que hacer nada. El otro ejercicio se los dejo como opcional, que lo hagan ustedes por su cuenta. Ahí están los resultados. Pero ya no hacerlo nosotros ahorita en clase porque es muy, muy, muy tardado, es muy largo y no tiene caso. No sé, nos vamos a tardar muchísimo. Entonces, texto, escribo aquí, planteamiento de resolución. Planteamiento de resolución, ¿qué es lo que vamos a utilizar para resolver este problema? Sería criterio de la segunda derivada, criterio de la segunda derivada, mediante valores propios, o bueno, la expresión, o mediante matriz hessiana, sería lo más apropiado, mediante matriz hessiana, o vaya, en su modalidad de matriz hessiana, porque ya vimos que el criterio de la segunda derivada cumple utilizando un montonal de vectores en diferentes direcciones, pero no, nosotros vamos a utilizar para todas las direcciones que es con la matriz hessiana. Entonces ese sería el planteamiento de resolución. Muchas gracias por cortarlo, Paint. Voy a cambiar de programa. Sí, ya voy a cambiar de programa, yo creo que para el siguiente, la siguiente clase. Pero ese sería el planteamiento de resolución. Por fortuna sí lo escribí. Como pueden pausar el video, entonces nada más sería ver qué fue lo que escribí ya. Operaciones y desarrollo, ya lo abrevio, ya lo escribo así nada más. Y vamos a ponernos a resolverlo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La segunda derivada direccional. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que necesito? Pues las segundas derivadas parciales de toda la expresión. Y si se dan cuenta, como está polinómico, está facilito. Entonces, sería, primero vamos a calcular la primera derivada parcial con respecto a x. Recuerden que z igual a todo esto lo demás no es más que una función f de xy. Entonces, cuando yo escribo f derivada parcial con respecto a x, y luego sería formalmente es función de x y y, pero por lo general por tiempo ya sabemos que es función de x y ya se omite esa parte, pero bueno, ahorita yo lo estoy escribiendo completo. Sería derivada parcial, estos son subíndices, aunque ya sé que me quedó grande, derivada parcial con respecto de x y función de xy, entonces derivada de y cúbica con respecto de x es 0 porque es una constante, no estaba yendo con respecto de x. Luego menos 3y menos 3y que multiplica x cuadrada. Derivada de x cuadrada, derivada u a la n es n veces u a la n menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces ya quedó. Por la derivada de u con respecto a x, diferencial de x entre diferencial de x es igual a 1. 1 por lo que ya habíamos escrito queda igual. Menos 3y cuadrada, derivada de una constante es igual a 0, porque no vaya con respecto de x, y luego menos la derivada de menos 3x cuadrada, menos, ya donde me lo simplifico, 3 por 2 son 6, ahí está, 6x, diferencial de x entre diferencial de x es igual a 1, y esto más la derivada de una constante es igual a 0. Voy a subirle el grosor a esta cosa. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A menos, eso no me lo estoy simplificando, menos 3 por 2 son 6,
X, Y. Y menos 6X. Ahorita ya no voy a, ahorita por el enunciado ya me está garantizando que cuáles son mis puntos críticos. Entonces ya no se iguala a 0 en este caso, en este momento. Esto sería la ecuación 1 y por las razones que ya expuse, ya estoy presionado con el tiempo, ya quiero entrar hoy a 1.3 para que nada más sea el siguiente viernes acabar con 1.3 y ya entrar solamente con una sola clase de retraso. Entonces ustedes escriben en la parte de notas o comentarios derivada parcial con respecto de x, primera derivada parcial con respecto de x. Ahora vamos a sacar de una vez la derivada parcial ahora con respecto de y. Les digo que ya se puede omitir la parte, ya sabemos que es función de x y y. Y ahora, derivada de y cúbica, pues 3 veces y cuadrada. O sea, derivada de la n veces u a la n menos 1, y luego por la derivada de u con respecto de x, derivada de y con respecto de y es igual a 1, multiplicado porque ya teníamos, se queda igual. Menos 3x cuadrada, y diferencial de y entre diferencial de y es igual a 1, entonces queda igual. Entonces nada más es menos 3x cuadrada. Luego, derivada de menos 3y cuadrada es menos 3 por 2 son 6 y. Sí. Son 6y, diferencial de y entre diferencial de y es igual a 1. Y derivada de menos 3x cuadrada, derivada de una constante es igual a 0, derivada de una constante es igual a 0. Y ya me quedó, y ya está simplificada. Y esto sería la ecuación 2. Ustedes en las notas o comentarios, ustedes sus apuntes, ustedes escríbanlo. Segunda derivada parcial con primera derivada parcial con respecto de y. Ahorita ya sé, me estoy saltando, bueno, ya sé que acostumbro yo a escribirles todo y todo, pero ahorita me tengo yo que apurar. Ya les expliqué por qué. Y entonces ahora continuamos sacando las segundas derivadas. Entonces, sí voy a tener que dejar ahí la de x, si la necesito. Segunda derivada parcial con respecto de x, o alias fxx. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, menos 6y. Diferencial de x entre diferencial de x es igual a 1 y lo demás se extrae por homogeneidad, porque se comporta igual que una constante. Entonces, menos 6y. Y luego, menos 6. Diferencial de x entre diferencial de x es igual a 1. Ahí está. Entonces, esta es mi segunda derivada parcial. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Segunda derivada parcial con respecto de y luego la cruzada. Como cumple el teorema de Schwarz, aunque compramos una, o sea, con que obtengamos una, ya salió para todas las demás. Entonces ahora sería f de y. La segunda derivada parcial con respecto de y esto que sería menos 3 por 2 son 6. 6. Menos 3 por 2 son 6. Digo, menos. 3 por 2 son 6. 6y. Menos 6x, no, derivada de una constante es igual a 0. Entonces, esto de aquí se borra. Ya no. Menos 6. Bien, sí, me salió casi igual. Casi igual. Y debe de estar bien. Menos 6y, menos 6. Ajá. Y el otro es 6y. Y menos 6. Sí, sí, estoy bien. Luego me pego yo susto yo solo, ¿eh? Esta sería la expresión 4, que sería la segunda derivada parcial con respecto de y. Ahora vamos a lo que sigue. Ustedes de todas formas en sus tareas, en sus apuntes y sobre todo en sus exámenes, sí pongan notas y comentarios. Bueno, no, en los exámenes pueden abreviarlo un poquito. O sea, no se detengan mucho por eso, pero sí pongan números de ecuaciones. Eso no afecta. No sé si lo pueden hacer. Ahora, derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y, que sería lo mismo que utilizar la que tengo en y por teorema de Schwarz.
Ya tengo y, nada más sería derivada parcial con respecto de x y ya salió. Derivada de una constante es igual a 0, o sea, de 3y cuadrada. Es constante con respecto de x, derivada de una constante es igual a 0. Luego, menos 3 por 2 son 6. Y luego x. Y derivada de una constante es igual a 0, entonces es únicamente menos 6x. Y esto sería la ecuación 5. Y utilizando 3, 4 y 5, vamos a armar mi matriz hessiana. Entonces, escribimos tal que la matriz hessiana es tal que la matriz hessiana es, aunque de hecho, bueno, ya escribí matriz y ya ven que esto no se puede corregir. Pero vamos a escribirlo ya directamente como determinante. O sea, en la matriz hessiana tal cual no se le puede operar nada. Vamos a hacer ya el determinante hessiano, tal que tacho aquí matriz y le pongo determinante. No más lo voy a abreviar ahorita como det, por cuestiones de tiempo, porque ya me quiero apurar. Entonces, tal que el determinante hessiano es, y de hecho, ya lo voy a escribir con todo y todo. ¿Saben qué? Entonces no sería determinante hessiano. Tendría que ser ya la expresión para obtener sus valores propios. Entonces, el determinante de A menos lambda I, A en este caso es la matriz hessiana, A menos lambda por I. Y ¿cómo era? Determinante de A menos lambda I. Me acaba de dar la... Sí, sí es esta. Es igual a 0. Tal que el determinante de A menos lambda I, ya sé que digo A y pongo H, porque A es la matriz de transición asociada a la transformación. La otra cosa aquí que me equivoqué es que les puse I complejo. Perdón, es I, matriz identidad. I, matriz identidad. Perdón, se me cruzaron las I's. Ya, determinante de A menos lambda I. Determinante de A, mi matriz hessiana, mi matriz de transición hacia la transformación, en este caso ahorita va a ser la matriz hessiana, menos lambda por la matriz identidad. Y no me quedan 2 minutos, igual a 0. Apenas si voy a alcanzar a acabar el ejercicio y a entrar apenas a 1.3 para ya el viernes acabar y entrar el lunes, el siguiente lunes máximo, a la unidad 12. Entonces, hijos, es malo tener presión, ¿eh? Porque es cuando uno empieza a cometer los errores. Bueno, es que ya tengo la presión. Entonces, escribo mi línea de determinante y ya lo voy a hacer directo, ya la sustitución directa con toda el lambda i. Sería el primer componente, ¿cuál es? F de xx, ¿verdad? Este de aquí, f de xx. Entonces es menos 6y menos 6. Menos 6y menos 6. Menos 6y menos 6. Menos 6y menos 6, menos 6y menos 6. Ajá. Y abajo, segundo renglón, primera columna, el cruzado menos 6x. Y puesto que es una matriz simétrica, se repite en el otro extremo, menos 6x. Y se me estaba olvidando qué cosa determinante de A menos lambda i, ¿verdad? Entonces, lambda i, recuerden que es la matriz identidad multiplicada por lambda, pues nada más me queda menos una matriz con la diagonal principal llena de lambdas y todos los demás elementos son ceros. Entonces, se lo pongo aquí como nota comentario, pero sería pues lambda 0, 0, lambda. Eso tal cual nada más es como recordatorio, no lo apunten en sus notas. O si quieren sí, pero entonces más hacia la derecha, en notas o comentarios. Esto que es igual a lambda i, que es un concepto que debían haber visto en álgebra lineal el semestre pasado. Entonces, únicamente hay que restar en la diagonal principal a lambda. Y este es el error, y se los estoy aclarando de una vez. Esto es en donde más se equivocan en este tipo de ejercicios. No ponen el lambda.
y me hacen el cálculo sin el lambda. Y eso a veces da, a veces no. Y es que está mal hecho. Entonces, por eso ese a veces da, a veces no, pues es así como que medio resolvemos las cosas. Entonces, pues no sirve eso de nada. Tienen que incluir en la diagonal principal el menos lambda, porque es determinante de A menos lambda ahí. Entonces, donde más se equivocan es el que no me ponen el menos lambda. Y los estoy avisando. Ya sé que tengo que acabar. Escribo aquí arriba el otro cruzado y menos 6x. Y termino de escribir la matriz hessiana y ya con determinante de menos lambda ahí. Y 6y menos 6 y lo resuelvo en el siguiente video. 6y menos 6 y ¿qué más? Menos lambda, ¿verdad? Menos lambda. Estoy a punto de decirles que lo pongan en otro color si así no se les va a olvidar. El menos lambda. Es donde más se equivocan. No me ponen el lambda. No es broma. Es donde más se equivocan. Menos 6x, menos 6x, menos 6x, menos 6x. 6y menos 6, 6y menos 6 y menos lambda. Y luego menos 6y menos 6, menos 6y menos 6 y menos lambda. Ya. Y todo esto, determinante de A menos lambda I igual a 0. Pero yo nada más lo pongo como igual, resuelvo el determinante y ya lo igualo a 0 y continuamos. No dejen de ver todos los videos, dejo de compartir y nos vemos en el siguiente pedazo. Muchas gracias.